Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hay que sostener lo siguiente: el jurado de enjuiciamiento de magistrados no puede seguir siendo el brazo ejecutor de las presiones por parte de los sectores de poder. Y no me estoy refiriendo solamente al poder político, sino los sectores de influencia contra los magistrados de nuestro país. Camaristas, jueces, fiscales, miembros de la defensa pública, pero especialmente fiscales. Especialmente fiscales. En una menor medida tal vez jueces. No puede ser que el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que hoy día es presidido por una persona de tal vez poco andamiaje académico y hasta, si uno puede decir, nula carrera judicial como abogado, con todo el respeto, con todo el reconocimiento incluso que puede tener a la persona. Pero el jurado de enjuiciamiento de magistrados está presidido por una persona que no tiene, penosamente, y ojalá que demuestre lo contrario en gestión, pero no tiene la suficiente capacidad académica. Pero más allá de esa persona, porque no queremos personalizar, porque eso es lo que se hace mal. Acá se personaliza la crítica cuando estamos ante una verdadera crisis de institucionalidad que ha permeado a todos los estamentos de nuestra sociedad. No solamente en lo que hace al Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo. La institucionalidad va más allá de las personas que ocupan coyunturalmente un cargo. Por ende, vamos al fondo de la cuestión. El jurado de enjuiciamiento de magistrados, que fue concebido como una manera de sanear la estructura del Poder Judicial, hoy es un garrote. Y ese garrote está penosamente al alcance de cualquiera que tenga el número de teléfono o el contacto suficiente con algún miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados o con alguien que conozca a alguien que trabaje en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y no me estoy refiriendo a grandes políticos que hacen la llamada y díganle, fúndanle a ese fiscal, fúndanle a ese camarista, fúndanle a ese juez. Cualquiera penosamente, con algún tipo de poder nimio, tiene hoy día la suficiente capacidad para llevar a una persona, a un magistrado, en el estrado de acusados del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y ni pensemos los casos en donde el jurado lleva adelante procesos que tienen de todo, menos la presunción de inocencia y menos un juicio justo y una sentencia lógica. Por ende, a prestar mucha atención, más allá de quienes integran el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Lo que pasa en el jurado pasa en muchos estamentos de la vida pública y la vida privada de nuestro país. Los valores han sido dejados de lado y la justicia hoy día es una mera expresión de deseo. Obviamente, en beneficio de los pocos poderosos y en detrimento de la gran mayoría de la población que lo que quiere es vivir en concordancia de una sociedad justa, de una sociedad ética y de una sociedad en donde se presuma la inocencia y en donde lo que reine realmente sea la ley. Ojalá que no pase a mayores lo que uno está observando en cuanto al manejo político de nuestros tribunales. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy, donde vamos a hablar con el designado titular del Ministerio de Educación y Ciencias para el gobierno de Santiago Peña. Se han de acordar que hace creo que 3 programas atrás o 2 programas atrás como máximo habíamos hablado con un comisario general que llegó a ser el superintendente de la provincia de la policía o de la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires. Y entre otras cuestiones que nos dijo este señor de una larguísima experiencia, a quien hablamos con él desde Buenos Aires, en donde nos hablaba que la cuestión de la seguridad pública en cualquier país, en último lugar pasa por la policía y en primer lugar pasa por la educación, pasa por el bienestar,
pasa por la igualdad de oportunidades. Y eso me llamó poderosamente la atención. Esa visión en donde el ejercicio policial sobre la seguridad es de última ratio, que primero están otras cuestiones. Y justamente para hablar de eso, de esas otras cuestiones en el ámbito educativo, invitamos a Luis Ramírez, designado nuevo titular del Ministerio de Educación y Ciencias, obviamente para el gobierno de Santiago Peña. Una designación que, lo digo yo personalmente, y no es porque el invitado esté acá, satisface en concordancia o al recordar la carrera académica, docente de este querido señor. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Héctor, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por invitarme a este programa. Bueno, a ver, ¿qué viene a ser un ministro de Educación en un programa donde se trata cuestiones de crímenes, de leyes, de inseguridad? Vos sabés que es importante el enfoque y yo voy a mencionar dos puntos. El primero tiene que ver con lo que decías, o sea, un país educado es un país más seguro, es un país menos violento, es un país que tiene condiciones para la convivencia social y sobre todo tiene condiciones para la convivencia democrática, que es algo muy difícil en los últimos años en todos los países de América del Sur, donde la democracia está sufriendo y está tambaleando, ¿verdad? Entonces, es producto de la educación. La educación es central también para el desarrollo de la economía y para el crecimiento de la expansión de un país. Es decir, y fue una de las cuestiones que el presidente Santiago Peña en las conversaciones que teníamos mencionaba. Por eso su ocupación para que sea el primer punto de su gobierno, el punto central, la educación, porque un país educado es un país que puede crecer. Cuando viene un inversionista, por poner un ejemplo, y que muchos quieren venir al Paraguay, lo primero que se plantean es cuál es el proyecto o cuál es el programa de desarrollo de capital humano. Entonces, la educación es central para muchas cosas, pero la educación es central para la convivencia. La educación es central para el estar bien, para el bienestar. Entonces, fíjate todo lo que produce y lo que impacta en nuestra cotidianeidad, ¿verdad? Entonces, yo leía aquí causa justa y decía, causa nacional. Es justo que la educación sea una causa nacional. ¿Y qué significa una causa nacional? Un pacto social por la educación, donde todos los sectores podamos concluir que con la educación no se juega. ¿Por qué? Porque la educación no depende del ministro de Educación. El ministro de Educación es un gestor que puede agilizar, que puede priorizar, pero finalmente el proyecto de educación de país lo tenemos que hacer todos. Y a la hora de trabajar y desarrollar, necesitamos de los padres, necesitamos de los maestros, necesitamos de los empresarios, necesitamos de la seguridad, de la policía, necesitamos de jueces, necesitamos de fiscales, necesitamos de toda la sociedad para que juntos podamos estar en una línea, en una dirección y podamos desarrollar la educación para nuestros chicos. Ahora, Luis, y gracias por, digamos, fuera de todo, ¿cómo te iba a decir? Estructuración, hablar un poquito de tú a tú, porque la gente quiere saber justamente qué va a hacer el ministro de Educación. Por ejemplo, en la experiencia personal, poca gente sabe que vos, no sé ya hace cuántos años, creo que 20 años atrás ya, fundaste una institución que la gente que está en el ámbito educativo reconoce como tal vez una de las mejores experiencias en materia de educación integral del país, que digamos, es un instituto de educación que tiene que ver con primaria, con secundaria, pero de diferentes maneras, ¿verdad? Creo que 20 años ya tiene, ¿verdad? Sí, llevamos ya 23 años. 23 años ya. Ya, y comenzamos, Héctor, me encanta lo que me mencionás, no por contar o hablar del proyecto que yo llevo adelante en forma particular, sino porque comenzamos en una cancha de fútbol, detrás de la cárcel de Tacumbú, en 33 y Yegro, en el Club Sport Colonial. En el vestuario instalamos un jardín maternal, donde hicimos el estímulo de los niños, que consistió en estimular los sentidos. Y trabajamos con las abuelas y las hermanas, que eran las que se quedaban al cuidado de esos niños. Y esos niños
de estar en una situación de retraso mental, en 6 meses de estímulo estaban todos ya en un término superior. Ese estímulo del tema. El estímulo de los sentidos. No cambiamos alimentación, no cambiamos vivienda, no, solo con el estímulo de los sentidos. A ver, recordame la experiencia, el nombre del instituto. Nosotros se llama Centro para el Desarrollo de la Inteligencia. Ahí está, Centro para el Desarrollo de la Inteligencia. Y con ella o con ese grupo de gente, después de esa experiencia que hicimos en Paraguay, llegamos a la conclusión de que teníamos un proyecto educativo tremendo. Entonces, llevamos este proyecto a la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de las ponencias que me tocó realizar en muchos países, me nombraron miembro honorario integrante del cuadro de honor de profesionales porque mostramos el desarrollo del niño y lo fundamental que es educar en esa instancia y cómo solo con el estímulo de los sentidos se producen resultados. Y cómo la educación abre, por más que sea una frase tan trillada, tan conocida y tan obvia, cómo la educación abre a nuevas oportunidades. Totalmente, totalmente. Imagínate para esos niños. Sí. ¿Por qué? Y muy interesante esto, porque este va a ser uno de los puntos en los que vamos a insistir, la educación de la primera infancia. ¿Por qué? Porque un niño que llega con 5 años a la escuela, su red neuronal ya se desarrolló o no se desarrolló. Okay. Y no es lo mismo con una red neuronal. ¿Por qué? Digamos en términos informáticos es como el procesador. Si tu procesador es rápido, vos rápidamente obtenés el resultado, pero si tu procesador es lento, tardás mucho en conseguir algún resultado. Entonces con las personas, con los chicos pasa igual. Si su procesador es rápido, y es rápido en la medida que más estímulo de los sentidos se haga. Entonces, fíjate vos cómo el conocimiento es importante, porque la gente piensa a veces que educar es una gran tecnología o hay gran costo. No, si hablamos de los sentidos, hablamos del olfato, de la vista, uno puede con la cáscara de las frutas colgar de la cuna de los niños una banana, una naranja, una manzana y uno estimula todos los sentidos, color, sabor, textura, sonido. Claro. Entonces, fíjate, con la cáscara de la fruta. Entonces, no está a veces en la tecnología o está en el conocimiento, está en el saber. Entonces, ese es un punto que tenemos que profundizar, tenemos que capacitar a los maestros para lograrlo y tenemos que entender dónde están las instancias que son definitivas en el desarrollo humano para que después podamos desarrollar procesos de lectura, escritura y comprensión lectora sobre todo. Claro, pero Pedrito, vos sabés, y vos fuiste un gran crítico de eso con respecto a la reforma educativa, que ya tiene sus años, que hizo que literalmente, doctor, a los niños se les cargue en su mochila libros y libros y libros, datos y datos y datos, que los pobres niños porque tengo hijos, tengo nietos, llevan esa mochila cargadita a la cual no entienden lo que hay adentro y al final de cuentas, la mayoría de las cosas que están en esa mochila, que le pesan tanto de la primera infancia, cuando sean adultos no les va a servir. Se hizo un reduccionismo, pienso yo, también de lo que se fue poniendo en los libros. Yo recuerdo, por dar un ejemplo nada más, antes nosotros estudiábamos Grecia, Roma, pero de libros enteros. Y hoy es un párrafo. Un párrafo. Entonces yo digo, ¿cómo puede una persona entender, comprender y desarrollar conocimiento a partir de un contenido tan mínimo? ¿Verdad? Es muy difícil. Entonces yo creo que se fue volviendo con este asunto de ser más rápidos, de ser más ágiles, de dar lo esencial, fuimos perdiendo la riqueza de la información importante, de la información relevante, y hay ciertos desarrollos humanos que se logran con cosas muy simples. Por ejemplo, leer libros. El leer libros es fundamental. Y se está perdiendo la costumbre. Se está perdiendo. ¿Por qué? Por leer a lo mejor un párrafo o por ver a lo mejor una información que está muy acotada. Y lo que se perdió es la capacidad de la imaginación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vos lees un libro y después te vas a ver la película es sensiblemente inferior al libro. El libro toda la vida. Parece que la película te desilusiona. Claro, porque vos cuando leíste el libro usaste la imaginería. Imaginaste cosas sin límites. Salvo la comunidad del anillo. ¿La cual? La comunidad del anillo.
¿Ah, sí? Sí, la obra cinematográfica de Jackson, Peter Jackson, es superior al libro. Superior al libro. Estoy diciendo Bueno, eso, me van a matar muchos que son... Pero en su producción, digamos, ¿verdad? Claro, claro. Está muy bien, pero el objetivo es la imaginería, porque esto pasa en muchas cosas. Hoy, por ejemplo, cuando hablas con los jóvenes o con los chicos y le querés dar una instrucción, si ellos no tienen la imagen, no pueden imaginar lo que le decís. No pueden imaginar, no pueden. Y ese es un problema a la hora de conceptualizar. Entonces vos, que sos un gran estudioso, pero te ensuciaste en la educación, Luis, literalmente te ensuciaste en la educación, en el sentido de haber pisado barro, en serio, no estar solamente de la academia o de una lujosa oficina. A ver, Luis, ¿cuáles van a ser? Porque vas a tener como máximo, si todo va bien, vas a tener 5 años. Media década. Vos en 23 años de trabajo todos los días en el Centro de Desarrollo Integral, ahora recién estás viendo resultados. Sí. No me equivoco al decir eso. Sí, de lo que hiciste esa primera vez allá detrás de la cárcel de Tacumbú. Ahora estás viendo. Entonces, vos sabés que tenés un tiempo acotado y vos sabés que no vas a poder hacer todo. ¿Cuáles van a ser tus prioridades? Es decir, este va a ser mi norte. Si salgo voy a poder decir que hice esto. No hice todo, pero hice esto. ¿Cuál va a ser, Luis? Y le agrego un concepto más antes de darte la respuesta. No solamente el tiempo, sino los recursos. Son escasos. O sea, claro. Entonces, cuando tenés esas dos variables, tenés que elegir. Y nosotros pensamos que lo que nos falta es un plan para los próximos 10 años, de manera que el ministro pueda salir, pero hay un plan que todos nos comprometamos a respetar y a seguir, porque son los lineamientos básicos para el desarrollo. Ese plan tenemos que dejar, y eso se puede hacer en este tiempo. Lo otro es sentar las bases para que se desarrollen y vuelvan a las aulas los libros, las bibliotecas, un desarrollo de la lectura comprensiva, un desarrollo de la comprensión. 8 de cada 10 que termina la escuela no comprende lo que lee. 8. Es muy alto. Y el que termina el 6º grado tiene un nivel de matemática de 2º grado en otro país. O sea, ese es el nivel de atraso que tenemos en esas dos áreas que son esenciales para todo lo que vos quieras hacer después. Si vos no comprendés lo que lees, imagínate un magistrado, imagínate un abogado, imagínate un fiscal en mi experiencia de 23, que no comprende lo que lee. En mi experiencia de más de 20 años de periodista judicial y de abogado, he leído escritos y sentencias que, Dios mío, digo, ¿en qué escuela entró esta persona que escribió esto? Imagínate, donde hoy los chicos a veces confunden la idea central con el primer párrafo. Claro. Entonces, ¿cómo? Porque es vital después. Estudiantes de universidad, ¿cómo les pasa eso? Entonces, la comprensión lectora va a ser nuestra ocupación central. Ese es tu objetivo. Junto al desarrollo matemático. ¿Qué vas a hacer? ¿Una modificación de la malla curricular? Vos sabés que está todo preparado. Sí. Existe el plan lectoescritor, existen las bibliotecas. Se entregaron más de 1.300.000 libros en los últimos años, pero está todo disgregado. Entonces tenemos que juntar, por eso el Plan Estratégico Nacional de Educación es muy importante. Hay inversión toda dispersa, hay producción toda dispersa. Entonces tenemos que darle dirección y sentido a eso para que podamos desarrollar, como bien dijiste, en este corto tiempo, las bases. Si eso hacemos ya va a ser muy importante, vamos a dar un primer salto. Y concretamente en la medición de la calidad de los aprendizajes tenemos que pasar de un nivel 1-2 en donde estamos a un nivel 3-4. Okay. Y eso si lo hacemos, ¡buah!, hemos avanzado 10 años. ¿Te preocupa a vos como ministro el tema de los recursos que por la ley del FONACIDE, yo soy un crítico a eso, sí, porque yo personalmente he llevado a cabo investigaciones contra intendentes y contra gobernadores, y yo personalmente he llevado casos ante la justicia como no denunciante sino investigador, en donde se ha hecho vito con millones de dólares en estos últimos años, Luis. Vito, vergonzoso. En el tema de la merienda escolar se entrega comida podrida a nuestros niños. Eso es indecente. Esa gente se merece bala, no porque está penada la pena de muerte. Pero en serio, Luis, esa gente que entrega comida podrida, leche agria, leche cortada, que recibieron millones para construir escuelas y no han construido un carajo.
A esa gente no sé qué hay que hacer, Luis. Vos sabés que este es uno de los puntos que pude conversar con el presidente Santiago Peña y usó una frase que para mí fue muy importante. Sí. Merienda y almuerzo no vamos a transigir. No va a haber joda. No va a haber. Y no tiene que haber joda. No va a haber. Y va a haber un liderazgo decidido y definido del presidente Santiago Peña en orientar esos recursos para que llegue la merienda. ¿Vas a ordenar auditoría de eso? Yo creo que, es más, existe ya una auditoría hecha que la Contraloría hace. La Contraloría ya tiene decenas de informes. Yo creo que tenemos que valernos de lo que ya tenemos también, ¿verdad? Y lo que sí tenemos que hacer es una evaluación y un corte administrativo, porque eso es lo que corresponde, y sobre todo para ver dónde estuvo la inversión y dónde podemos hacer los ajustes. La comida y la alimentación de capital se encarga el ministerio y desde el resto está en manos de gobernación y municipio. Por lo tanto, tenemos que saber qué se hizo, cómo se hizo, porque el reclamo viene al Ministerio de Educación, claro, al ministro, ¿verdad? Y no tiene nada que ver, ministro. Entonces, vamos a ser muy claritos en eso y vamos a trabajar en conjunto. Lo que hay que hacer es la modificación. El Ministerio de Educación y Ciencias debe volver a estar a cargo de todo. Porque se ha convertido en un clientelismo político. Hay diputaditos, diputaditas, senadorcitas, senadorcitos, hay gobernadores que se han vuelto millonarios a costa del alimento de los niños que nunca llegó, a costa de escuelas que nunca fueron construidas, Luis. Pero me contestas eso a la vuelta del corte. Vamos. Dale, a la vuelta al corte continuamos con el ministro de Educación para el gobierno de Santiago Peña. Volvemos con Luis Ramírez, designado como nuevo ministro de Educación y Ciencias para el gobierno de Santiago Peña. Y estábamos hablando de esta situación, Luis, de lo que tiene que ver, de lo ofensivo que es ver cómo llegan muchas meriendas y almuerzos escolares a las escuelas, en donde los padres de esos niños, que deben ser beneficiados con esos alimentos, tiran esos alimentos que ni para los chanchos sirven y ellos se ponen a cocinar. Sí, mira, ahí hay como varios enfoques. El primero es, hay casi 500.000 niños fuera de la escuela y los factores asociados contribuyen mucho a que vuelvan. Es decir, la comida, la vestimenta, la posibilidad a veces de transportarlo. Es decir, todos esos factores que hacen que el chico no esté en la escuela, al tenerlos, vamos a rápidamente reducir ese número tan grande. Y eso significa cuidar la comida, eso significa que llegue la comida, eso significa que todos los días puedan alimentarse y alimentarse bien. Y esa es una gestión que el presidente Santiago Peña tiene definida y que ha decidido él personalmente intervenir, porque con la alimentación de los niños no vamos a transigir. Tanto así que además una persona con hambre no aprende. ¿Qué puede aprender? Y es indigno. Una persona con hambre es indigna. Entonces no podemos, tenemos que equilibrar, tenemos que equiparar, tenemos que trabajar en esa equidad básica mínima para que nuestros niños puedan aprender, puedan tener el combustible para poder desarrollarse, para poder desarrollar el pensamiento. Entonces yo creo que esa situación de con la educación no se juega, pasa por este tipo de situaciones y de acciones, ¿verdad? No podemos permitirnos. Y ahí hay que trabajar en un mix, en el sentido de acercarse a los intendentes y gobernadores para mostrarles, porque muchos de ellos no tienen el equipo, la capacidad instalada dentro de sus municipios para poder desarrollar esto. Entonces el ministerio le puede ayudar a desarrollar programas y proyectos para que puedan establecer licitaciones, para que se pueda realizar con efectividad. Y después también tener un sistema de contraloría donde el ministerio vaya viendo la calidad y vaya viendo cómo se van haciendo tanto la alimentación como las reparaciones de escuelas, que también por el FONACYDE recae en municipios y gobernaciones, ¿verdad? Pero entonces, el Ministerio son de dos puntos muy sensibles. Claro, el Ministerio de Educación necesita una nueva ley o una nueva función para que el control con respecto a lo que no está en sus manos, pero que tiene que ver con la educación, sea coercitiva, hasta incluso una especie de precontraloría y con capacidad para denunciar ante la Fiscalía. Sí. Porque así únicamente a mucha gente vos le modificás. Porque, Luis, discúlpame, vos perfecto,
le vas a armar, le vas a enseñar al intendente o al gobernador, pero hay casos donde directamente es corrupción lisa y llana, corrupción. Y a la corrupción no la enfrentás con enseñar. El corrupto es corrupto porque quiere y le tenés que combatir. Esa parte, ¿cómo harías? Y yo creo que, y distinguiste muy bien, digamos, es decir, como la educación es conversación y es encuentro social, yo creo que vamos a lograr muchísimo el avance con eso. Pero también puede ser que quede alguien o alguno o algún grupo que no esté dentro de esa dinámica. Y creo que hay que hacer algunos ajustes en general, hay que estudiar las leyes que tienen que tener un ajuste. Voy a poner un ejemplo. Es absolutamente necesario, y ahí hay que mirar el panorama completo, tener una ley de financiamiento de la educación. La educación necesita duplicar o triplicar lo que se invierte en educación para poder ver resultados. Eso significa una ley que sostenga la financiación de programas, no de estructura, que ya está financiada la estructura, de programas y proyectos que puedan mantenerse los próximos 5 años. Esa ley también tiene que decir de dónde van a salir los fondos. Claro. Entonces yo creo que ahí está esa reingeniería que se tiene que hacer con una ley de financiamiento de la educación que puede ayudar a ordenar un poco esos factores también como alimentación, pero eso y escolares. A mediano plazo, con suerte, hay mayoría en el legislativo, creo que muchas cosas van a ir por un tubo en el Poder Legislativo a favor del buen gobierno, obviamente. Pero no alcanza el tiempo, hay cosas que son para ayer. Las cosas que son para ayer en materia de educación, y que vos sabés que el primer día, ese 15 de agosto a la tardecita que te vas a ir al ministerio, sabés que ese día ya tenés que meterle mano a eso. ¿Cuáles serían los 2, 3 temas a los cuales le vas a meter mano en la tarde del 15 de agosto? Vos dijiste también algo antes que me parece muy interesante, que es la rectoría, que yo creo que sí el MEC fue perdiendo un poco en el tiempo la rectoría de la educación. Claro. O sea, ¿qué quiere decir la rectoría? Y quiere decir que el ministerio tiene que definir los términos de cómo se va a desarrollar esa actividad o esa gestión que se hace en la escuela. Así construcciones, así alimentación, así todo. Entonces, el MEC, al no tener la rectoría, es que pueden ocurrir estas cosas. Entonces, la rectoría también significa control, significa visitar, significa estar en territorio, significa fiscalizar. ¿verdad? Significa denunciar penalmente. Y finalmente significa poner en una pantalla, digamos, transparentar toda la información, poner transparente la información para que la ciudadanía pueda conocer eso vos sabés dónde están los procesos. Eso vos sabés que lo vas a poder lograr inmediatamente porque es gestión diaria. Así es. Al día siguiente Así ya es. podés... No, está hecha la inversión, Héctor. Se hizo la inversión en un portal, ya se construyó el portal, está todo listo, está todo listo. Como decimos, hay que enchufar nomás. Ok. Entonces, pero hay que tener la voluntad de enchufar. ¿Y vos tenés la voluntad de enchufar? El presidente Santiago Peña tiene la voluntad de desarrollar todo lo que sea necesario para que la educación pueda salir adelante. ¿Y si por intereses políticos sectarios no te dejan enchufar la máquina para echarla a andar? Por eso yo creo que, y dijiste muy bien, a veces el ministro no tiene la suficiente fuerza o espalda como para poder enchufar todos estos elementos, pero ya con la decisión y la definición del presidente Santiago y de todo su equipo, yo creo que vamos a tener espalda con espalda ahí la posibilidad de ir conectando todos estos elementos, ¿verdad? Eso es lo que hace a la cuestión logística, el tema del alimento que queda tan mal, cómo se juegue con eso, y la cuestión edilicia infraestructura. A la educación, el tema educativo en sí. Va a presentarse nuevo proyecto de ley para modificar la malla curricular, vas a mandar sacar materias, vas a meter materias nuevas. Héctor, yo creo que nosotros estamos en un nivel básico, lastimosamente, ¿verdad? La educación paraguaya está en un nivel básico. Muy básico. Muy básico. Yo eso digo, le llamo terapia intensiva, creo que lo dijo también el ministro Nicolás Zárate en los últimos días. Hay un descalce presupuestario del 46%, eso como un elemento central para que vean lo importante que es conseguir recursos. Pero la educación está en una situación de urgencia y hay muchas cosas que son importantes, ¿verdad?
alimentarse, hacer ejercicio físico, hacer ejercicios mentales, son muy importantes, pero cuando uno está en terapia intensiva no hace nada de esas cosas, intenta sobrevivir. Okay. Nosotros estamos igual en educación. Hay muchas cosas que son importantes, pero no podemos hacer todo. Tenemos que elegir. Y elegimos aquello con la premisa de menos es más. Aquello donde vamos a poner todo lo poco o mucho de recursos que tengamos y tocando eso vamos a poder impactar fuerte en los otros resultados. Y eso se llama lectoescritura, comprensión lectora y desarrollo del pensamiento matemático. No va a hacer falta ningún proyecto de ley, ni una modificación. No hace falta, porque está en el horario. Es más, en el horario hoy tenemos la mayor carga horaria se va justamente para lenguas y matemáticas. ¿Y se van a dar indicaciones, un protocolo de trabajo, instructivos? ¿Cómo van a hacer? Así mismo, ya tienen el programa, está el programa lectoescritor en el Ministerio de Educación. Hay que enchufar nomás, por eso decía. Están las bibliotecas, se entregaron los libros, quizá vamos a ajustar y vamos a entregar más libros, vamos a seguir fortaleciendo las bibliotecas, vamos a bajar el programa, vamos a entrenar a los maestros para que puedan desarrollar ese programa. O sea, son acciones que en mediano plazo tendrían que ya estar dando resultados. ¿Vos crees que vas a poder de agosto a diciembre, antes de las vacaciones, de los profesores, formarles en eso y tirar con todo a partir de...? No, yo creo que vamos a tener ese periodo de formación que tenemos entre a veces diciembre y un poquito febrero, lo que se llaman las preclases. Vamos a tener el tiempo de empujar y de enchufar estas dinámicas nuevas. Yo creo que ahora es cerrar el año, darles a todos la tranquilidad de poder cerrar un año complejo, difícil, en el sentido que venimos todavía arrastrando la pospandemia. A fin de año se entregan las pruebas de enlace que nos van a mostrar qué pasó en la pandemia. ¿Se calculó ya el efecto? En el ámbito privado tuyo, ¿ustedes ya calcularon los efectos de la pandemia en la educación en Latinoamérica o en Paraguay? Sí, 2 años atrás. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? El alumno en preescolar no entró al preescolar y pasaron 2 años, se fue ya al segundo grado. El que estaba en el primero, un día apareció en el cuarto. Complicadísimo, ¿verdad? Es muy complicado. Se siente y se ve. Entonces el programa tiene que ser de reajuste. ¿Y vos sabés que no se hizo ese reajuste? Yo te digo como papá de un niño que está en el segundo año, en el segundo grado. Sí. Terrible. No, sí. No porque el niño no sea inteligente, no porque no procure, es porque la propia comunidad educativa... ¿Sabes cómo veo? Yo es como un rompecabezas al que le faltan unas piecitas. Sí. Le faltan las piezas y hay que poner. Si no, y eso forma parte del diseño, rediseño que tenemos que hacer en base a esa evidencia científica que vamos a tener ahora. Y ese debate que instalan con los niños, el tema de las ONGs y el poder de programas de organizaciones internacionales europeas principalmente en la educación, que meten esa cuestión también, la cuestión de género. ¿Cómo la ves todo eso? Yo agradezco mucho esa pregunta por lo siguiente. Cuando un país no tiene un proyecto o un plan nacional desarrollado con todos los integrantes de la comunidad educativa y no tiene una institución rectora de la educación, puede ocurrir que venga la cooperación. Mira, su nombre dice cooperar, y entonces la cooperación es la que marca la agenda, porque no hay una agenda, no porque la cooperación quiera. Pero vos vas a arreglar tu casa y yo digo, yo voy a cooperar contigo si te arreglo la ventana. Y voy a decir, pero ¿cómo la ventana si yo la puerta es lo que necesito? Bien. Pero si vos no tenés ese proyecto, yo vengo y te arreglo efectivamente la ventana. Que vos querés que se arregle la ventana. Claro, que yo quiero arreglar. Entonces, el problema es que no tengamos una dirección y un sentido para que la cooperación tenga su efectividad y su nombre, que es cooperar. Entonces, lo que no va a pasar es que de afuera nos van a marcar la agenda. Repito, no va a pasar. Y tampoco ninguna ideología. No a la ideología de género y a ninguna ideología, porque yo quiero recordar que en otras épocas, en algunas escuelas, ya se hacía algún tipo de uniforme, marcha y algún tipo, eso se llama adoctrinar. Y el adoctrinamiento no es educar. Entonces, el elemento central para nosotros es la educación. Entonces, no a la ideología de género y a ninguna ideología que vaya a destruir la educación de nuestros niños. Claro, a ver, tenemos mucho para decir con respecto al tema de la ideología de género. Creo que la ideología de género como tal no existe. La ideología de género para mí es un concepto que han puesto para identificar algo que es algo que tiene que ver con otra cuestión. Pero más allá de esas particularidades, lo que nosotros tenemos que defender es la suficiente
capacidad de nosotros como paraguayos de educar como paraguayos, pero ir avanzando en el respeto al otro, a las diferencias, al disenso, educar como vos decís, educar. Esa es nuestra filosofía, esa es nuestra base, eso es lo que venimos a traer, no traemos ninguna agenda, no traemos nada que no sea algo que vayamos a construir, ese programa, ese proyecto entre los paraguayos, por paraguayos, porque somos muy capaces y hay mucha capacidad de construir partiendo de lo que es la vivencia de las familias paraguayas. Poniéndote 23 años atrás, sí. Con tu actual esposa, cuando hicieron ese avance ahí en esa escuelita, en esa cancha ahí detrás de Tacumbú, detrás de la casa de Tacumbú, 23 años atrás. Sí. Y esos bebés que atendiste en ese primer día, ¿pudiste saber algo de ellos después? Mira, es un motivo muy emocionante. Nosotros trabajamos con chicos que hoy son los profesores de educación física, por ejemplo, de nuestra escuela. Niños que participaron de esa experiencia. De ese aprendizaje de 23 años. Imagínate, es extraordinario. Quiere decir que se puede. En el ámbito privado demostraste que se puede. Se puede. Luis Ramírez, como siempre, un placer. Obviamente vas a saber, hoy fue todo amistoso, fue todo cariño. Obviamente a la primera de cambio no te podemos porque todavía no comenzaste a trabajar. Después de los 100 días hablamos, ¿verdad? Pero después de los 100 días hablamos. Tenemos todavía 100 días. Así es. Sabemos, los que estamos en esta función sabemos que es parte y está bueno porque es una contraloría que nos ayuda a mantener fija la mirada y el rumbo para que esto no tome caminos que no queremos. Luis Ramírez, un placer, querido. Gracias, Héctor. Dale, gracias. Hablamos dentro de 100 días, ¿te parece? Sí, ¿cómo no? Vámonos, bueno, a la vuelta del corte. ¿Ustedes sabían que hay un compañero paraguayo, economista paraguayo, que es uno de los principales consultores y asesores en materia económica del hoy tal vez más influyente presidente latinoamericano, Nayib Bukele, que está siendo objetado pero también es reconocido? Vamos a hablar de la experiencia salvadoreña en materia de seguridad y en materia de economía a la vuelta del corte. Todos escuchamos hablar de Nayib Bukele, el joven presidente de El Salvador que ha hecho una verdadera revolución positiva, enfrentando en materia de seguridad y haciendo la recuperación de la seguridad de su país como un leitmotiv e incluso estableciendo políticas muy estrictas que le han valido críticas mínimas, pero que le han valido también reconocimiento a nivel internacional. Es más, incluso hoy día se habla en materia de seguridad del modelo Bukele, el modelo a imitar del Nayib Bukele. Él fue muy joven presidente, más joven aún fue presidente de intendente de la capital de El Salvador. Ustedes recordarán que penosamente ese hermoso país centroamericano fue por años uno de los países más peligrosos del mundo, con barrios en donde tenían niveles de asesinatos o de muertes violentas vinculados o comparados directamente a lugares o a países en guerra. Bueno, hay un paraguayo, siempre el paraguayo tiene que estar en algún lado, que es uno de los principales asesores en materia de economía de Nayib Bukele, quien es el querido economista César Adario Soljancic, quien está hoy con nosotros aquí. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio, un placer estar acá en Causa Justa. Y sí, como vos decías, si hay algo que ha triunfado, la nación salvadoreña liderada por su presidente Nayib Bukele, ha sido el fin de la criminalidad. 5 años atrás, El Salvador era uno de los países más inseguros del mundo. Y hoy es el país más seguro de América. Y cuando hablamos del país más seguro de América, es más seguro que Canadá. Entonces, ese es el cambio inmenso que se ha logrado en ese ámbito y que ha sido transversal a toda la población. Incluso ha generado que la microeconomía, que es uno de los problemas que a veces, por ejemplo, en nuestro país tenemos, que lo macro es excelente y tal vez lo micro no termina de conectar con lo macro, pero en este caso la microeconomía se desarrolló también fenomenalmente
porque al terminar la extorsión de las maras, o sea, al vos no tener que pagar para entrar a tu barrio, al vos no tener que pagar para tener un negocio, y así replicado en 1000 otros casos, hizo que la población empiece a tener sobrantes y poder acceder a cosas que antes tal vez no se tenía, más allá de la paz social que se reina en el país. ¿Hace cuántos años estás en El Salvador? Estoy hace 3 años en El Salvador, más o menos desde que asumió el presidente. Empecé a trabajar antes de la asunción de él, ya en planes más bien económicos, pero esto que te comentaba del plan de control territorial, que es el modelo Bukele que se dice. El plan de control territorial es un éxito inmenso. Está siendo imitado. Exacto. También. Ahora, ¿qué encontraste en ese El Salvador de hace 3 años atrás y qué hoy encontrás? Te voy en materia de seguridad, pero después en lo tuyo, en materia económica. Bueno, tengo que ser muy sincero y lastimosamente la gente que más paga la inseguridad es la gente a pie. Sí. Cuando uno anda en auto, vive en un barrio bueno, uno no sentía eso. O sea, mal diría yo que lo pudiste sentir, pero lo no pudiste ver. Pero la gente, por ejemplo, las personas que trabajan conmigo, tal vez esa gente que sí usaba el transporte público, que sí vivía en un barrio peligroso, esa gente está maravillada. O sea, nunca soñó poder tener una realidad ¿Cómo así. se puede graficar el antes y después de ese programa? Te voy a dar un ejemplo simple que es increíble de pensar a nuestra sociedad. El Salvador tenía 2 pandillas identificatorias. Una se llamaba la Mara Salvatrucha y la otra la 18. Sí. Y tenían repartido el territorio. El Salvador tenían repartido. Por supuesto. Pero en la capital per se, que es un poco parecido a nosotros, que vive mucha gente en la capital, tenían barrios. Entonces, vos, por ejemplo, podías tener tu hermano en un barrio y tu mamá en otro, y esos barrios ser contrarios a la pandilla que domina tu barrio. Vos no podías ir a esos barrios, porque eso significaba la muerte. Tenías que encontrarte con tu familia en un lugar neutral, en un shopping, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ir a ese barrio significaba que te podían matar. Era como que hubiese un muro de Berlín sin el muro. Eso desapareció, no existe más. O sea, se respira paz, hay paz, vos podés salir a cualquier hora que se te ocurra, a la madrugada, con un buen reloj, con dinero en el bolsillo, y nada te va a ocurrir. O sea, ese es el mérito más grande que creo que se ha logrado, que influencia directamente en la población. Pero como, siguiendo a la pregunta, hay otro campeonato que tal vez es menos atractivo, porque tal vez no seduce tanto, que es el campeonato económico, que también lo ganó el presidente Bukele. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ver los números de El Salvador a inicios, y cuando asume la presidencia, El Salvador era un país, para que vos compares con Paraguay. En el año 2019, el Paraguay tenía 22% de deuda sobre el PIB. Sí. Y El Salvador 92%. O sea, su margen de deuda era súper acotado. Y viene la pandemia. Y al igual que nuestros países, como cualquier país latinoamericano y más aún centroamericano, el sistema de salud era nulo. Y había que hacer frente a eso. Entonces se tomaron un montón de medidas que realmente fueron fantásticas y que permitió sacar $1.000 millones, una operación que nosotros tuvimos el placer de estructurar, a 33 años, al 9% solo pago de intereses, con lo cual se atendió la pandemia, se hizo el hospital, un hospital impresionante, se pudo hacer cargo de todo lo que vino después, y después se hicieron medidas complementarias en paralelo, como la reforma de la caja de pensiones, un problema que tiene nuestro país, porque es sangriento lo que cuestan las pensiones en el Paraguay, lo deficitaria que son, un hecho parecido que tenía El Salvador. Y la reforma de la caja de pensiones hizo que esa relación de deuda PIB de 92 más 1.000 millones que se quitó vaya al 67, con una conversión
de la deuda de papeles FOBS a papeles SIP. O sea, una operación mega sofisticada, de alta ingeniería financiera, que logró que el país, aparte de eso, tuviese una sobreliquidez de 500 millones de dólares al año. ¿Y el tema del Bitcoin le sirvió, no? Yo creo que el tema del Bitcoin tiene un punto que tal vez no ha sido abordado y que es muy interesante. Cuando vos mirás cuánto cuesta bancarizar un país de 8 o 9 millones de habitantes, más o menos te sale 500 millones de dólares. A El Salvador les quitó 70 millones. O sea, es un éxito, porque a través de la billetera digital estatal que se llama Chivo Wallet, lograron acceder a una cuenta la mayoría del país. Entonces yo creo que el legado del Bitcoin es que es muy barato para la nación tener bancarizada a su gente. ¿Qué condujo? Más allá que de repente la moneda tiene fluctuaciones que tenés que tener mucho bolsillo para sostener esas fluctuaciones. Totalmente, pero acordate que el Bitcoin es una moneda de refugio. Sí. Es como el oro, no es una moneda transaccional. De refugio. De refugio, entonces cumple otra función. Ahora, entonces en el plano económico, obviamente, porque no todo es meterle en a 2.000 tipos, o no sé cuántos. O 70.000. ¿Cuánto? 70.000. 70.000 tipos, porque perfecto. El Salvador tiene hoy día a 70.000 personas privadas de su libertad. Sí. Pero con no justa razón. Claro, estamos hablando con procesos. Estamos hablando de procesos penales. Correcto. No estamos hablando que le metieron a todo. O sea, estamos hablando de juicio, proceso, están adentro. Exactamente. Con una causa. Correcto. Algunos están ya condenados, otros están a la espera de una condena. Estamos hablando de esa imagen. Exactamente. No estamos hablando de otra imagen. Bueno, pero no se puede sustentar una política de seguridad metiendo a 70.000 personas en la cárcel. Porque alguna vez esa gente va a salir otra vez. Entonces, ahí entran ustedes los economistas. ¿Cómo hacer para entonces esa política de seguridad, que es una política coercitiva, terrible, dura, pero justa, porque esa gente está ahí por algo, al menos la mayoría, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que la economía sustente esa política de seguridad para que no se tenga que volver a meter, por obvias razones, a otros 70.000 a la cárcel? ¿Cómo se hace? ¿Cómo van a hacer? Bueno, el sistema criminal que imperaba en El Salvador no tenía tanto que ver con una cuestión de marginalidad por pobreza. Ok. Que es diferente a tal vez otras condicionantes. Tenía más que ver con una agrupación criminal transnacional, porque las maras nacían en Los Ángeles, que venían a copar espacios parecidos a lo que podría ser la mafia italiana de los años 30 en Nueva York. Sí. O sea, esa es una similitud más parecida, tropicalizada y mucho más sangrienta. Totalmente. ¿Qué ocurre? Las medidas económicas apuntaron a dos cosas. Apuntaron a sanear la macro del país, hecho que se está logrando. Combatir hechos de corrupción también. Por supuesto. Bueno, te voy a dar un dato que no es menor. La otra vez vi un ranking de preocupación de la gente en El Salvador. Creo que eran 17, 18 ítems. ¿Sabes en qué puesto estaba la corrupción? Último. Último. En Paraguay también. Último. En Paraguay o sea, también. no era un detalle. ¿Qué te quiero decir con eso? Lo que te quiero decir es, el manejo de la cosa pública tiene decencia, se están haciendo bastantes hechos. Por ejemplo, hace poco a un expresidente se le incautó bienes y se le abrió un proceso por situaciones. Yo obviamente no soy abogado y claro, no quiero entrar mucho en tecnicismos, pero lo que te quiero decir, está habiendo una conciencia muy grande de justicia a hechos de cuello blanco que habían existido. Creo que ese es un punto relevante también, que la población lo aprecia. Pero en el área económica, que es en el que más tengo que ver, yo creo que hay demasiados puntos que han ayudado a sostener el país y a darle crecimiento. Incluso en el año 2021, El Salvador por primera vez en su historia creció en 2 dígitos. O sea, por primera vez en su historia, 10.3%. O sea, el presidente de El Salvador tiene no solamente lo que puede ser
un hecho de solucionar un problema puntual. Que no era el único problema, pero era el mayor problema. El mayor problema, okay. Sino que, pero es el mayor problema hasta que la gente en breve tiempo se va a acostumbrar de que ese ya no es un problema. Okay. Entonces vienen otros problemas que hay que son desafiantes y que hay que darle uso. Y estos problemas económicos están siendo abordados desde mi punto de vista, y obvio soy parte interesada, pero es una realidad porque los números son los números y nos mienten, que es el éxito económico que se está teniendo con las inversiones que se está recibiendo. ¿Se trajo más inversión? Mira. ¿Internacional? Sí, brutalmente. Y te voy a decir una cosa que es impresionante. Yo estoy viendo en San Salvador y en la costa salvadoreña lo que era Santa Teresa en los años 2006, 2007. ¿Te acordás que no había nada acá y de repente, ¡pum! Con todo. Con todo. Está en esa etapa. Es como un avión que empieza... La costa. La costa con inversión inmobiliaria y de atracción turística. Y ¿aumentó el turismo? Sí, brutal. Bueno, El Salvador siempre tuvo turismo porque vos imaginate que México, por ejemplo, que es un país con grandes... O sea que en México hay zonas que no te puedes ir como turista. Exactamente. Okay. Pero existen las zonas que sí te podés... Sí. El Salvador siempre tuvo turismo, pero ahora aumentó mucho el turismo porque la infraestructura hotelera y la infraestructura de turismo ha crecido muchísimo, exponencialmente. Y eso vos lo notás con solo ir al mar a ver, ¿verdad? Y en la ciudad se ha creado todo como un eje corporativo muy parecido al nuestro, se llama San Benito, la zona y zona rosa, lleno de hoteles, lleno de edificios, lleno de gastronomía, súper moderno, con edificios de excelencia como son los que tenemos acá. Y eso no había antes y hoy veo que hay como un boom inmobiliario que mueve toda la cadena nacional como es la construcción. O sea, yo creo que El Salvador está en un ciclo virtuoso, entró en un ciclo virtuoso después de tener muchos años. Acordate que es un país que ha sufrido una guerra civil de 12 años con 100.000 muertos, termina la guerra y vienen las maras. O sea, tiene una historia que realmente es cruenta y que hoy entró en un camino mediante un gobierno que entendió las necesidades del pueblo y que le está dando solución a problemas postergados. Y yo creo que ese es el éxito del presidente Bukele. Los salvadoreños por los salvadoreños. Totalmente. Por ahí va la mano. Sí. ¿Qué debería imitar el Paraguay? Que no tiene, por suerte, los grados de violencia que tuvo El Salvador en cierto momento, pero ¿qué debería imitar? Bueno, yo creo que en lo económico creo que hay algo que sí nosotros debemos ir yendo, que es un poco hacer un consenso para la reforma del Estado y tener un Estado más pequeño y pagable. O sea, vos habrás visto en las noticias, El Salvador tenía 263 municipalidades en un espacio de 20.000 kilómetros cuadrados, 20 veces más chico que nosotros, y el presidente las llevó a 40, generando eso un ahorro de 250 millones de dólares al año. Eso es un dato. También achicó el Congreso de la Nación, que de por sí ya era unicameral, de 84 a 40. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir, no digo que sea exactamente igual, son realidades, pero nosotros tenemos que ir a un consenso del Estado de achicar nuestro Estado, eficiente. Achicar nuestro Estado y mejorar la calidad del gasto. Yo creo que eso es algo que debemos copiar. Ni qué decir que adaptando a nosotros, porque si bien es cierto que nosotros, comparándonos con países de la región y más extrarregión, tenemos una criminalidad muy baja y muy de nicho. Muy de nicho. Muy de nicho. Muy de nicho. Muy de nicho, o sea, no al ciudadano común. Pero comparándonos con nosotros, sentimos una desmejoría. Entonces yo creo, por ejemplo, que la justicia tiene que, y más que acá en un programa como Causa Justa, debería ajustar un poco más las tuercas para poder terminar con ese problema que básicamente lo que nosotros tenemos es raterismo, por decirlo de una manera, que es lo que sufre la población, el robo del minoreo, ¿no? Yo creo que eso es otro punto que hay que tomar en cuenta para poder tener un país mejor aún al que tenemos. Claro, porque yo creo que, como decís, es un círculo virtuoso
a mayor seguridad, mayor actividad económica, a mayor actividad económica, más trabajo digno, a mayor trabajo digno, menos oportunidades de que por necesidad muchos incurran en la delincuencia. Totalmente, totalmente. Y como te decía antes, yo creo que lo que tiene El Salvador es que está en un proceso de crecimiento. Entonces, ese proceso de crecimiento empieza a arrastrar a la gente en ese virtuosismo. Y creo que hay medidas que van a ser sustentables y sostenibles en el tiempo. Eso creo que es un factor muy importante y se nota en el país. Y sabes que también hay, que es muy importante, hay una sensación de esperanza, de que la cosa va a ir mejor. Que eso también genera un clima positivo de inversión y de... Claro. Y otra cosa que no es menor, vos sabés que El Salvador tiene un PIB en El Salvador y tiene un PIB fuera de El Salvador porque tiene un país afuera. Claro, son no sé, casi 10 millones de salvadoreños están afuera. Correcto. Y esa gente está empezando no solo a enviar la remesa, sino a invertir en el país. Imagínate, especialmente estando en los Estados Unidos. Casi todos. Casi todos. César Dario Solhansin, gracias realmente por tu aporte y por darnos un poco esta visión diferente, tan de primera mano como un paraguayo trabajando en El Salvador como asesor económico o uno de los asesores económicos del presidente Nayib Bukele. Yo creo que el modelo Bukele llegó para quedarse en muchos países, más allá de sombras criticadas, de cuestiones con los derechos humanos, que se puede debatir, se puede hablar, pero lo que uno ve a prima facie es que el sistema les está funcionando a los salvadoreños. Totalmente es así, bueno, y muchísimas gracias por el espacio. César Dario, un placer, querido, un placer. César Dario Solhansin, economista, que hoy día está residiendo en El Salvador, trabajando tan de cerca con el presidente Nayib Bukele. A la vuelta al corte vamos a hablar de un evento académico muy interesante, tanto para abogados como para estudiantes de los últimos cursos de las carreras de Derecho. A la vuelta al corte. El Instituto de Desarrollo y la USAID están lanzando para este mes de julio la realización de una evaluación, más que nada, sobre competencias jurídicas en Paraguay, un evento de orden académico que está dirigido tanto a abogados como a estudiantes de los últimos años de la carrera de Derecho, obviamente, que quieran participar de este evento muy interesante. Está con nosotros aquí en estudios Jorge Contreras, del Instituto de Desarrollo. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Tantas veces estuviste en Causa Justa, en tantas funciones a lo largo de 15 años. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Héctor, por el espacio. Bueno, está con nosotros vía Zoom Aníbal Pérez Liñán, quien es profesor de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, profesor? Bienvenido a Causa Justa, bienvenido a Paraguay. Muchas gracias, Héctor. Gracias por invitarme al programa. Por favor, un placer, profesor. Brevemente acá con Jorge Contreras, profesor, quiero comenzar para explicar a nivel general este evento tan importante del orden académico para el derecho. Sí, bueno, en primer lugar, explicarte que estamos nosotros trabajando desde el Instituto de Desarrollo con instituciones de educación superior que llamamos aliadas en el marco de un programa que se denomina Estado de Derecho y Cultura de la Integridad, que cuenta con la asistencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En ese marco, bueno, el programa en realidad tiene varios componentes, trabaja para apoyar a las instituciones de educación superior con énfasis en aquellas que forman a futuros juristas. Por eso nuestras instituciones aliadas son la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Canindeyú. Estamos trabajando también con los centros de formación, entrenamiento y capacitación de las instituciones del sistema de justicia. Por eso estamos trabajando con el CIEG de la Corte Suprema de Justicia, con el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, con el Instituto Técnico Superior del Ministerio de la Defensa Pública, con la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y también trabajamos con la Universidad Nacional de Concepción. Aliados estratégicos del programa del exterior son la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos y también estamos trabajando con un instituto de la Universidad de Harvard. No son cualquier cosa, ¿eh?
Sí, bueno, es una tarea muy interesante que Concretamente, ¿de qué se sí. trata, Jorge, por favor? Bueno, básicamente, la idea es, si es que se incide positivamente en el fortalecimiento de la formación de los juristas en el Paraguay, eso debería redundar en el fortalecimiento también del Estado de Derecho en el país. Totalmente de acuerdo. Y en buscar la generación de una cultura de la integridad. Entonces, es una de las primeras veces, creo que la primera vez que USAID apuesta a apoyar al Estado de Derecho a través de la educación superior. ¿Va a ser una especie de examen conversatorio? ¿Qué va a ser, Jorge? Bueno, en realidad tenemos varias líneas de apoyo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, para comentarte una línea después de entrar a este tema, estamos trabajando nosotros con las universidades aliadas en crear programas de estudio de referencia. Por ejemplo, trabajamos Derecho Constitucional y nos reunimos con los docentes de las 3 universidades paraguayas aliadas, con consultores también contratados, y buscamos generar un programa que tenga un núcleo base de consenso. Transversal a todas las casas de estudios. Exactamente, para también facilitar un poco, bueno, en primer lugar para que nosotros ayudar un poco, nosotros hacemos de facilitadores, analizamos cómo están nuestros programas, están actualizados, correspondería actualizar algunos contenidos, estamos teniendo un enfoque realmente de Estado de Derecho o estamos arrastrando de repente enfoques que vienen ya del pasado que deberíamos reformar. Estamos enfocando los desafíos actuales del Estado de Derecho o no, etcétera, ¿verdad? Perfecto. Ahora con el profesor Aníbal Pérez Liñán de la Universidad Notre Dame, que es tal vez una de las universidades más prestigiosas del mundo, está ubicada en el top 10 de las mejores universidades del mundo. Profesor, este interés académico de la alta academia en Derecho como es la Universidad Notre Dame, ¿cómo se va a aportar a este evento? Bueno, la Universidad de Notre Dame ha estado colaborando con el Instituto de Desarrollo, sobre todo en hacer la evaluación de cómo es que se puede realizar este programa y cómo es que en otros países del mundo se realizan estos procesos de certificación de habilidades, de capacidades de los juristas. En este sentido, América Latina está un poco rezagada, pero los países, las democracias más avanzadas con Estado de Derecho fuerte, tienden a tener procesos de formación de juristas y de certificación de sus capacidades muy desarrollados. Entonces, en este proceso la Universidad de Notre Dame ha colaborado generando un diagnóstico del trabajo que se hace en otros países y de cómo esto se podría implementar de alguna manera en Paraguay. ¿El plan que busca, profesor? ¿Busca formación, busca saber cómo está la competencia jurídica a través de exámenes o a partir de estos exámenes generales se busca identificar el nivel para potenciar a ese nivel, para mejorarlo, para ampliarlo, profesor? Lo que ocurre es que, como usted imagina, hay algunas profesiones en las cuales los errores son muy caros para la sociedad, ¿no? Si un piloto de avión comete un error, hay vidas que están en juego. Si un médico o una doctora comete un error, hay vidas que están en juego. En el caso de los abogados y las abogadas ocurre algo parecido. Si cometen errores, la gente puede perder sus empleos, sus empresas, pueden perder la tenencia de los hijos, inclusive pueden ir a la cárcel. Entonces es fundamental que la formación de los abogados y abogadas sea muy avanzada, pero en muchos países no solo se busca la formación universitaria de los abogados y abogadas, sino que también se establecen criterios de práctica profesional, experiencias necesarias de práctica profesional como parte de la formación, y además se establecen mecanismos nacionales de certificación de las competencias, porque algunas universidades pueden ser mejores que otras. Como decía antes Luis Ramírez, el futuro ministro, a veces la educación puede ser desigual, ¿verdad? La educación puede ser muy heterogénea en los países. Entonces se establecen, además de la formación universitaria, además de la práctica profesional, se establecen mecanismos, como en este caso, para certificar que los abogados y abogadas, los estudiantes de los últimos años, tengan la formación necesaria en términos intelectuales, en términos de conocimiento, pero además en muchos casos tengan la formación necesaria en términos de principios éticos para enfrentar la profesión. Es espectacular esto, pero ¿qué va a hacer Javier
¿Cómo va a ser el sistema, doctor Javier Contreras? ¿Se va a invitar a gente determinada? ¿Están todos invitados los que se quieran inscribir? ¿El evento va a ser una especie de examen? Uno, si está interesado, tiene que sentarse a tomar un examen. ¿Cómo es, doctor Contreras? Bueno, es así, voy entonces ya al tema concreto, ¿verdad? Sí. Básicamente nosotros lo que estamos ofreciendo ahora estamos ofreciendo a los interesados que cualquiera puede inscribirse. Obviamente pretendemos que sean o abogados o estudiantes de Derecho de los últimos años. Perfecto. En una página web a la que pueden acceder a través de la página web del Instituto de Desarrollo. Entonces ahí van a entrar a lo que denominamos campus virtual. En ese campus virtual hay varias aulas, hay aulas de 18 asignaturas en las cuales uno puede ingresar a recorrer, hay materiales de capacitación y vamos a tomar exámenes en línea. O sea, le pedimos también a los que se conectan que se conecten el 4 de agosto para tomar un examen y luego a las 18 horas en un link que van a acceder a través del campus virtual. ¿Pero desde cuándo uno puede ya ingresar a ver todas esas materias? Hoy mismo ya pueden ingresar, o sea, ya está en la habilitado. página del Instituto de Desarrollo. A partir del Instituto de Desarrollo está otra vez el link al cual hay que ir. Hay que registrarse. Estamos hablando de formación gratuita. Exactamente. Lo único que tenemos, si queremos ir avanzando, tenemos que tomar un examen del 4 de agosto. 4 de agosto y otro examen que dura 2 días, Sí. o sea, tiene 2 días, que es el 10 y el 11 de agosto, todas las 18 horas en línea. Una vez que entran al campo está la información. Sí. En realidad lo que nosotros pretendemos es también calibrar el examen. Queremos obtener la retroalimentación de los postulantes para continuar la construcción del examen, ¿verdad? El nivel 1 pretende básicamente verificar cuán preparado está un abogado o un estudiante de los últimos años para Interesante. ingresar a un estudio jurídico, por ejemplo, y demostrar que va a ser útil para el estudio jurídico. ¿Y cómo nosotros determinamos eso? Bueno, tuvimos experiencia en nuestro programa en que nosotros colaboramos con las universidades, las facultades de Derecho de la Universidad de Aliadas para hacer pasantías, que los estudiantes puedan hacer pasantías. Y los estudios jurídicos presentaban los pedidos de que pretenden que tenga un abogado que Sí. se va a incorporar. Entonces ahí hay mucho de lectura comprensiva, de saber hacer resúmenes, de saber buscar jurisprudencia, Claro. de ubicarse en el contexto del ordenamiento jurídico nacional, etcétera, ¿verdad? Entonces el nivel 1 se va a enfocar más en eso y el nivel 2 ya va a ser un poco más profundo, ya con ejercicios de diversas ramas del derecho, como para saber si es que el postulante está orientándose a resolverlo. Entonces, con eso nosotros estamos construyendo este sistema porque es un sistema voluntario. Y hemos presentado la propuesta y le hemos invitado al Colegio de Abogados del Paraguay, quienes han aceptado la propuesta. Ellos están participando ahora como observadores de la construcción. Pero es súper interesante. Estamos hablando de un taller. Uno puede entrar a un taller de retroalimentación para abogados, como nosotros, Javier, o de formación extra para estudiantes de último año de Derecho, y podemos ir calibrando. O sea, para mí es fantástico esta idea de usted, del Instituto de Desarrollo de USAID. Ahora, profesor Pérez Liñán, ¿cómo observan ustedes desde, digamos, un lugar como es uno de los sistemas judiciales más importantes del mundo, una escuela judicial, la escuela norteamericana, que es tan relevante, pero también desde la academia de las casas de estudio en los Estados Unidos, que son las mejores que existen en la materia, salvo 2, 3 europeas, en materia de derecho, académicamente lo mejor está en los Estados Unidos? ¿Ustedes este tipo de eventos lo hacen, digamos, como una forma de ir construyendo qué tipo de profesionales, doctor? En Estados Unidos existen, de hecho, todos los estados tienen su mecanismo de certificación, que es la admisión al equivalente de la Asociación de Abogados de cada estado, ¿verdad? Entonces, para ejercer la profesión de abogado o abogada en cualquier estado de los Estados Unidos, uno tiene que pasar ese examen. Y antes de pasar ese examen, por supuesto, tiene que haber estudiado Derecho y además tiene que tomar un examen anterior, que es un examen nacional, no del Estado, que es un examen de contenido ético, de formación, de preparación ética para ejercer la abogacía. Y después de pasar ese examen nacional, entonces da el examen fundamental, que es el examen que lo califica uno profesionalmente para ejercer el derecho en ese estado particular. Entonces, estos exámenes se consideran fundamentales porque en cada estado, porque no solo garantizan que las personas que vienen de cualquier universidad tienen el conocimiento técnico para ejercer la abogacía y tienen la responsabilidad para ejercer la abogacía,
sino que también, en la medida en que estos exámenes autorizan a las personas para ejercer el derecho, también operan después como una forma de garantizar que las personas, los abogados y abogadas, se van a comportar de forma ética. Porque si estos abogados, estos profesionales violan los principios de la profesión, entonces la misma asociación de abogados del Estado puede retirarles la licencia porque se han comportado de manera no ética. Doctor, Hace profesor, apenas 5 días por ejemplo. Sí, profesor Aníbal Pérez Liñán de la Universidad de Notre Dame, ahí de los Estados Unidos. Muchas gracias. Obviamente yo personalmente no solamente voy a invitar a participar a este evento, sino a este evento académico en línea, sino también voy a participar. Yo me súper interesa, principalmente si tenemos a vos, profesor, como uno de los referentes de este evento. Un abrazo grande en la distancia, profesor. Gracias. Hasta abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Era el profesor Aníbal Pérez Liñán de la Universidad de Notre Dame. Finalmente, Javier Contreras, querido amigo, ¿cómo planteamos esto? Es una idea de construir, no solamente desde lo académico, sino desde lo ético. Exactamente. Bueno, hacemos mucho énfasis en el examen a lo ético, ¿verdad? Hemos visto que en el derecho comparado es fundamental el componente ético para el ejercicio de la profesión de abogado, no solamente para llegar a la matrícula, sino que para mantener la matrícula. Dicho esto, también quiero poner a conocimiento a través de tu programa de la gente que a los que tomen los 2 exámenes y completen los formularios de evaluación del examen, nosotros ofrecemos premios de estímulo, ¿verdad? Becas para estudiar cursos de especialización en línea en la universidad, en alguna universidad de Buenos Aires. Hemos ya dado en otras ocasiones porque hemos tomado el examen anteriormente y hemos dado premios a personas para que participen en cursos de especialización en la Facultad de Derecho de la UBA en línea. Y a los que son de nuestras universidades aliadas, que son estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNA, UNE o UNICAN, que realicen los mejores puntajes, vamos a darle una pasantía a la Facultad de Derecho de la Universidad de Maule de Chile, para hacer un poco también de que conozcan otras realidades. Una locura, perfecto lo que están haciendo. Me parece una construcción no solamente de la academia, sino de la ética y también la construcción de un Estado de Derecho. Felicitaciones a ustedes en IDEA y a USAID por este evento. Realmente estoy gratamente sorprendido y obviamente yo no solamente voy a invitar, sino yo mismo también voy a participar de este evento en línea. Muchísimas gracias, Héctor, sobre todo por sumarte en tu participación y por todo el espacio que nos estás dando. Bueno, el doctor Javier Contreras reiteramente, entonces hay que entrar, hay que buscar la página de IDEA, que es... Instituto de Desarrollo. Perdón, yo dije IDEA, Instituto de Desarrollo, y así nomás estamos cerca con IDEA. Estamos cerca con IDEA, pero es Instituto de Desarrollo. Así es www.instituto de desarrollo. Sí, .com.py. Ahí está. Y entonces, o buscamos en Google Instituto de Desarrollo y ahí sale. Sale y una vez que entra a la página, entonces ahí está la invitación para inscribirse. Ya está todo. Le invitamos a la gente a buscar en Google por lo menos el Instituto de Desarrollo, ahí lo dijo bien, y ahí poder participar de este evento académico, para mí fantástico realmente, en la construcción de un mejor Estado de Derecho a través de la formación ética y académica de lo que ejercemos el derecho. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.